Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de absorción física. En esta parte de la sesión vamos a platicar sobre un ejemplo, sobre cómo se grafica la isoterma de absorción-desorción y cómo se ocupa la ecuación linealizada para el modelo BET, para finalmente calcular el volumen de la monocapa y el área superficial específica del material sólido que se está estudiando. Bueno, el ejemplo dice lo siguiente. Dice, a partir de los siguientes valores de cantidad absorbida de nitrógeno como función de la presión, construye la isoterma de absorción y desorción, así como determina el área superficial específica del material estudiado. Los datos que nos dan son datos de volumen absorbido, que se encuentra aquí. También nos dan datos de presión y datos de presión relativa. Y aquí hay que recordar que la presión relativa es el cociente de P entre la presión de saturación. ¿Ok? También nos dan como dato la presión de saturación. Esta presión de saturación para este caso tiene un valor de 604.497 milímetros de mercurio. Y si recordamos, esta presión de saturación es la presión en la cual se alcanza la máxima cantidad absorbida de volumen de nitrógeno sobre la superficie del material, y entonces este valor es particular para cada caso. En este caso, la tabla que está del lado izquierdo son los datos de absorción, y podemos ver que como aumenta la presión, que es la columna del medio, la presión está generada por el nitrógeno, entonces a mayor presión se tiene mayor cantidad de volumen absorbido. Por ejemplo, a 6.206 milímetros de mercurio, que es el primer punto, se absorbieron 129.1417 centímetros cúbicos por gramo de material. Centímetros cúbicos de nitrógeno por cada gramo de material que se haya colocado en el equipo. Entonces, como les platicaba en la sesión anterior, el equipo lo que hace es aumenta la dosificación de nitrógeno con respecto al experimento va avanzando. Entonces, por ejemplo, aquí puso 6.206 milímetros de mercurio, en el siguiente punto 19.031, y así sucesivamente fue aumentando la presión de nitrógeno, entonces fue inyectando mayor cantidad de nitrógeno al sistema, y como la cantidad de nitrógeno fue aumentando, también el volumen de 129 a 157, 195 aquí, 269, y así sucesivamente hasta que en una presión muy cercana a la presión de saturación, que en este caso son 596.17 milímetros de mercurio, tiene registrado una cantidad absorbida de 702.152 centímetros cúbicos por gramo. Entonces, el equipo siempre llega a un valor de presión relativa. Por ejemplo, este equipo está programado para llegar a presiones relativas de 0.99. Entonces, por ejemplo, este llegó a 0.9857 y ese es el último punto que mide. Entonces, allí no se alcanza nunca la presión de saturación porque por especificación siempre se coloca que sea el 98 o el 99% de la presión de saturación. A veces incluso hasta el 95% si hay algún problema con el equipo se puede poner hasta 95% de este valor de la presión de saturación. Y bueno, aquí están entonces los valores de absorción. Entonces, como aumenta la presión, aumenta el volumen absorbido. Luego también nos dan los datos para la desorción. Entonces, este proceso de desorción, hacer un proceso físico, puede llevarse a cabo sin que nosotros modifiquemos las características del sólido. Entonces, podemos desorber. Entonces, fíjense cómo el primer punto de la desorción está localizado en el punto final de la absorción, es decir, en 500.994, es el primer punto de la absorción donde teníamos alrededor de 700, aquí marco 695.38, y como la presión va disminuyendo, aquí se ve que va disminuyendo en esta columna, el volumen absorbido bueno, aquí se mantiene un poco constante, pero luego ya es claro a partir de este punto que comienza a disminuir. Y hasta este punto, por ejemplo, el último valor que reporta es a 77 milímetros de mercurio,
donde se tienen 286.2297 centímetros cúbicos de nitrógeno por cada gramo de material. La presión relativa, pues entonces se calcula como el cociente de esta columna de la presión, que es la del medio, entre la presión de saturación que el equipo marca también como valor, que en este caso es 604.497. Y esto es importante porque si ustedes se acuerdan, las isotermas se grafican como función de la presión relativa, y la presión relativa es el cociente de la presión entre la presión de saturación. Entonces, para construir la gráfica, lo primero que nos piden es construir la isoterma de absorción-desorción. Esta isoterma, bueno, dado que es nitrógeno lo que estamos trabajando, esta isoterma es a 77 Kelvin. ¿Ok? Y pues lo que hacemos es graficar en el eje de las X. Vamos a graficar el cociente de la presión entre la presión relativa en el eje X, y en el eje Y vamos a graficar la cantidad absorbida. ¿Ok? La cantidad absorbida en este caso es la tercera columna, el volumen, y la presión relativa es la primera columna. Entonces, con los datos que nos dan, si ustedes lo meten en Excel, pueden graficarlo. Y entonces la línea roja es la trayectoria que tiene la isoterma de absorción. Como va aumentando la presión relativa, la cantidad absorbida va aumentando. Aquí se ve. ¿Ok? Hasta alcanzar este punto de casi cercano a 1.98. Y luego aquí comienza la desorción. La línea azul marca la trayectoria de la desorción, y si ustedes se fijan, casi se empalma por completo en la línea roja, entonces sigue exactamente el mismo camino de desorción hasta este punto que fue el de menor valor que determinó. Entonces, con esta isoterma nosotros podemos clasificar a los materiales. Si ustedes quieren aprender sobre la clasificación de las isotermas, les invito a que busquen la clasificación de la IUPAC. Allá clasifican la forma de las isotermas y también clasifican un fenómeno que se conoce como histéresis, que es la separación entre estas dos curvas de absorción y desorción. Particularmente hablando, este material no tiene histéresis porque completamente se traslapan, pero en algunos otros casos, a lo mejor el de la tarea, les va a parecer ahí que hay una separación entre las isotermas, entre el camino de absorción y el camino de desorción, y esa separación se le conoce como histéresis. En la clasificación de la IUPAC, allá te hablan sobre qué tipo de material es, y por ejemplo, si ustedes lo miran, está clasificado con la isoterma tipo 4. Entonces, cuando vean la clasificación de la IUPAC, esta la van a poder clasificar como isoterma tipo 4, que corresponde a materiales mesoporosos, cuya forma también tienen poros cilíndricos uniformes, en donde el tamaño de la abertura, digamos, a lo largo de todo el canal es exactamente el mismo diámetro, son como tubos, bien definido su morfología. Y estos materiales tienen la característica de que pues, el nitrógeno se absorbe a una presión y a la misma presión se desorbe, cosa que no pasa cuando ocurre la separación entre la isoterma de absorción y la desorción. Quiere decir que hay diferente morfología en los poros, que pueden tener variaciones irregulares, que no quiere decir que sean tubos completamente como en este caso, sino que pueden tener ahí otras formas. Entonces es muy interesante el análisis de las isotermas de absorción, y muy probablemente en los artículos que ustedes encuentren sobre catálisis heterogénea, es muy probable que platiquen sobre esto, porque es muy característico que hablen sobre el tipo de isoterma, ¿no? Entonces, tipo 4, sin histéresis. Aquí dice tipo. Nada más que me quedó un poquito. Tipo 4, aquí dice. ¿Ok? Tipo 4, sin histéresis. Hay otras que son materiales de tipo 2, que son macroporosos densos, y estos tienen áreas superficiales pequeñas. En particular, los del tipo 4 son característicos de tener áreas superficiales grandes. Hay materiales que pueden tener entre más de 500 metros cuadrados por gramo, 1000, incluso hasta 3000 metros cuadrados por gramo. Y entonces estos materiales que tienen altas áreas específicas, pues son bien atractivos, ¿no? Porque desde el punto de vista catalítico, donde todo ocurre en la superficie, tener materiales
materiales con alta área superficial, puede ser un buen indicio de que vamos a tener la posibilidad de convertir grandes cantidades de reactantes en la superficie y transformarlos en productos, porque aquí hay que recordar que el catalizador es el que es el sólido, entonces el sólido va a promover que la reacción ocurra y entre más sitios activos tenga disponibles en la superficie, mayor cantidad de producto podría formarse. Entonces es atractivo estos tipos de materiales. Bueno, ahora hablando de la isoterma de Beth, nosotros tenemos que recordar su forma lineal. Entonces la ecuación, déjenme copiarla, déjenme traerla para acá. Allá elegimos cuál iba a ser el eje X y el eje Y. Entonces, espérenme tantito que se trabó. Ya se destrabó. Entonces, vamos acá. Déjenme llevarme la gráfica y la ecuación. Entonces, la segunda parte es que calculemos el área superficial específica. Para eso primero tenemos que calcular el volumen de la monocapa y el volumen de la monocapa es característico al inicio de la isoterma. De hecho, si ustedes se fijan en esta región, aquí, se ve el punto de inflexión del que platicábamos en la sesión pasada, en donde, ay, perdón, se movió esto, espérenme un tantito. El punto de inflexión en donde se nota el cambio de pendiente, aquí se ve que va creciendo, y entonces aquí se ve este cambio, y luego sigue creciendo, pero fíjense cómo aquí está el punto de inflexión. Este punto de inflexión lo que marca, acordamos, es la formación de la monocapa, y a partir de la formación de la monocapa, es después de que comienza a formarse la multicapa, y si ustedes se acuerdan, en la multicapa pues se pueden absorber mayores cantidades, porque pues comienza una molécula sobre otra a absorberse, y es por eso que la isoterma a partir de, pues por ejemplo aquí como de punto 15, punto 2, por ejemplo aquí comienza a dar brincos más grandes, ¿se dan cuenta? Aquí a partir de punto 2 comienza a dar valores más grandes, ¿no? O sea, aquí van todos juntitos y de repente cambios en la presión comienzan a generar cantidades más grandes de absorción y fíjense aquí entre punto 3 y punto 4 hay un brinco bastante grande, entonces aquí es donde se forma principalmente la multicapa. Después de este punto, este material realmente ya su absorción arriba de presiones relativas de punto 4 realmente ya no es importante y entonces pues se mantiene prácticamente aquí constante, ¿no? Con un pequeño aumento al final en una presión relativa alta, pero fíjense, aquí se nota cómo esto de la multicapa y la monocapa tienen lugar en esta isoterma. ¿Sí lo notan eso? Sí. ¿Sí lo ven aquí, esta curvatura, aquí el cambio de pendiente? ¿Sí? Bueno. Ahora, bueno, el modelo lineal, lo que acordamos es que íbamos a graficar en el eje X a la presión relativa, que ya la tenemos. En el eje Y tenemos al cociente, bueno, es una variable combinada, presión entre volumen por la presión de saturación menos la presión. Entonces, eso es lo que está graficado aquí en las Y. Entonces, aquí está. Y en las X está graficada la presión relativa. Como les platicaba la sesión pasada, hay una región en la que se considera adecuado hacer la regresión lineal y es entre 0 y punto 2. Creo que les había dicho punto 25 en la sesión pasada. Bueno, es punto 2, acá está el intervalo ya establecido. Y después de este valor de punto 2 es muy probable que ya muchos materiales comiencen la formación de la multicapa. Es por eso que se acota a este intervalo aquí de 0 a punto 2, que sería como esta región, en este caso, donde pues la formación de la monocapa se da. Aquí realmente se ve que ya se está formando y luego aquí es donde dijimos que empiezan a dar los brincos ya más separados, aquí ya la formación de la multicapa ya es evidente. Entonces la recomendación es hacerlo por debajo del intervalo de punto 2 en presión relativa. Entonces particularmente para este caso tenemos estos puntos que ustedes, sí,
¿sí? Toma nada más la parte de la absorción. Entonces, los puntos para la isoterma de BET, para el cálculo del volumen de la monocapa, únicamente tomamos la trayectoria de la absorción en el intervalo de presión relativa de 0 a punto 2. Los datos que tenemos serían estos 5 datos. Como ustedes se dan cuenta, tiene una forma lineal completamente. Los datos muestran que a mayor presión relativa crece este cociente que es la variable dependiente en el modelo de BET, y entonces podemos nosotros hacer la regresión lineal y obtenemos esta ecuación, donde Y es igual a 3.6 por 10 a la menos 3, la pendiente X, más 5 por 10 a la menos 5, que es la ordenada al origen. Fíjense, su coeficiente R cuadrado es 1, entonces quiere decir que completamente se cumple la linealidad propuesta por el modelo BET. Que hay que recordar que la pendiente se encuentra asociada con el cociente de la constante de BET menos 1 entre el volumen de la monocapa entre la constante, y la ordenada al origen es igual al 1, al inverso del producto del volumen de la monocapa y la constante de BET. Entonces, con esta información de la regresión lineal podemos calcular el volumen de la monocapa, que posteriormente nos sirve para determinar el área superficial específica. Entonces, con la información de la pendiente, entonces vamos de la ordenada origen y de la pendiente, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Entonces, lo primero que hice aquí fue igualar, ¿no? La ordenada al origen es igual a este inverso, y este tendrá valores de 5 por 10 a la menos 5. La pendiente va a ser igual a este cociente, y de acuerdo a la pendiente del gráfico es 3.6 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Aquí lo importante pues es calcular el volumen de la monocapa, y la forma más fácil de poderlo calcular es hacer el cociente de la pendiente entre la ordenada al origen. Entonces, si se hace el cociente de M entre B, entonces aquí está, M es esto, y B aquí tomé el inverso, porque pues B es 1 entre el volumen de la monocapa por la constante, pero como está dividiendo tomo el inverso, entonces queda multiplicando, y si ustedes se dan cuenta, pues este producto se va a hacer 1, y nos queda que M entre B es igual a C menos 1. ¿Ok? Entonces, C menos 1, en este caso M entre B me va a quedar 0.0036 entre 5 por 10 a la menos 5, me va a dar un valor de 72. Eso quiere decir que C, la constante de BET, va a tener un valor de C menos 1 es igual a 72, por tanto la constante de BET tiene un valor de 73, y allá hay que recordar que esta constante de BET está relacionada con la constante de la formación de la primera capa entre la constante de licuefacción del componente gaseoso que tenemos, que en este caso es nitrógeno. Entonces, esta constante de BET nos está dando esta relación de las constantes de formación de la monocapa y de licuefacción. Bueno, ahora con ese valor de C vamos a calcular el volumen de la monocapa. Para eso voy a tomar pues esta ecuación, la de B, y pues de ahí voy a despejar al volumen de la monocapa. Entonces, el volumen de la monocapa va a ser igual al inverso de 1 entre el valor de B por el valor de la constante de beta. Entonces, B, que es la ordenada al origen, vale 5 por 10 a la menos 5. Entonces, por eso aquí queda que el volumen de la monocapa es el inverso de 5 por 10 a la menos 5, que es el valor de la ordenada al origen B, por la constante de BET. La constante de BET nos quedó que tiene un valor de 73 en este caso. Entonces, si ustedes sustituyen ese valor aquí, me va a resultar que el volumen de la monocapa es de 277.78, y de acuerdo a las unidades que tenemos en el modelo de BET, el volumen de la monocapa está dado en mililitros sobre gramo. ¿Okay? Esto de las unidades está declarado cuando la ecuación fue mostrada, entonces si ustedes gustan pueden ir allá, y allá cada variable se puso cuáles son las unidades que tienen. En este caso son mililitros de nitrógeno por cada gramo de sólido analizado. ¿Ok? Entonces, ya con este valor de la monocapa, pues entonces vamos a ocupar la ecuación del área superficial específica. El área superficial específica, particularmente hablando, pues se calcula con esta ecuación, que si ustedes se acuerdan es el volumen de la monocapa entre el volumen que ocupa una mol de gas en condiciones estándar por el número de Avogadro, por esta sigma que tiene que ver con el diámetro de la molécula gaseosa que se está absorbiendo. En este caso tiene que ser el diámetro de nitrógeno. Y si ustedes se acuerdan, lo último que miramos en la sesión anterior es que esa ecuación queda simplificada para el nitrógeno como 4.3537
metros cuadrados entre mililitro por el valor del volumen de la monocapa, que es mililitros sobre gramos, sus unidades. Cuando hago este producto me va a dar como unidades metros cuadrados sobre gramo, que son las unidades del área superficial. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar el valor de la monocapa, que ahorita, el valor del volumen de la monocapa que obtuvimos, por 4.3537. Esta constante de 4.3537 solo es válida para nitrógeno. Si ustedes tuvieran otro componente gaseoso de estudio, no podríamos ocupar el valor de 4.3537 y deberíamos de calcular esa constante considerando su valor correspondiente de sigma. En este caso, pues multiplico 4.3537 por los 277.78 mililitros sobre gramo y el resultado me queda un área de 1.209 metros cuadrados por gramo. El análisis dimensional de esto pues está en la parte final del video anterior de la clase. Allá ustedes pueden ver, y ahorita lo mostré un poco rápido allá las unidades, pero si yo multiplico 4.3537 por el volumen de la monocapa, me quedan las unidades en metros cuadrados por gramo. 1.209 metros es un área bastante grande para un material mesoporoso. Entonces, este material particularmente se llama MCM41, sus siglas son así. Si ustedes a lo mejor encontraron algún artículo con este material, van a encontrar que tiene áreas superficiales bien grandes, incluso puede llegar hasta 1.400 metros cuadrados por gramo. Entonces, este es un material mesoporoso con poros altamente ordenados, que tiene un arreglo hexagonal. De hecho, si ustedes encuentran artículos de este tipo, se parece como un panal de abejas, el arreglo que tienen los poros, es un arreglo hexagonal, y entonces estos poros pues tienen una alta área superficial porque son poros que están digamos, todos ordenados, todos tienen el mismo tamaño, todos tienen la misma morfología y no tienen irregularidades entre ellos, sino básicamente la entrada y la salida del poro es exactamente la misma y pues que no haya obstrucciones en estos poros, pues hace que el área superficial crezca. ¿Ok? Entonces, este material es muy atractivo, es un material de óxido de silicio, ¿Ok? Y pues bueno, con esto terminamos un ejercicio relacionado con la obtención de la isoterma de absorción-desorción para la fisización de nitrógeno, la determinación del volumen de la monocapa y la constante de Beth a través de la ecuación linealizada del modelo de Beth, y finalmente el cálculo del área superficial específica a partir del valor del volumen de la monocapa obtenido de la regresión lineal. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro más o menos esto? Yo una duda, profesor, es entonces siempre que nos pidan, por ejemplo, como el área superficial específica de cierto material, siempre vamos a usar la de ecuación de Beth. Sí, el modelo de Beth sirve para eso. Ok, gracias. Y aquí hay que recordar que el área superficial es específica porque está calculada por gramo de material, no es porque sea específica de cada material. ¿Okay? Es una propiedad específica porque está calculada por gramo de material sólido. ¿Ok? Sí, pero a ver. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues con esto terminamos el ejemplo de la absorción física. Pues muchas gracias. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.